que Dios tiene el control sobre todo, hay algo que limita a Dios. Y somos nosotros mismos. Dios no va a poder obrar más allá de lo que usted le permite. Si usted pone una barrera y Dios le dice, y usted le dice al Señor, mira Señor, yo no quiero, Señor, que tú pases de aquí, porque la verdad es que, Señor, mira, yo no quiero compromisos por este tiempo. No quiero compromisos, Señor, por este tiempo. Señor, mira, yo soy muy joven para dar pasos de fe. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas de las que yo no estoy muy convencido. Yo prefiero ir más despacio, Señor. Mira, Señor, yo tengo que aprender bien estas cuestiones de la doctrina. Entonces, mira, si ponemos nosotros límites al Espíritu Santo, si ponemos límites a Dios, Dios no va a poder obrar en nuestra vida. En otras palabras, no vamos a ser completamente libres. En otras palabras, no vamos a ser enteramente sabios como Dios, como el Señor. Bueno, no vamos a llegar allí, pero no vamos a ser sabios. No vamos a ser completamente sanos de nuestras heridas del pasado. No vamos a ser restaurados plenamente, totalmente, porque no podemos. O sea, porque Dios no puede hacer la obra completa. Cuando una persona viene a Dios con un corazón dispuesto, cuando abre su vida enteramente para Dios, cuando dispone su corazón, su voluntad para Dios, entonces Dios puede hacer la obra completa. Y Dios trabaja desde el principio hasta el final. Y Dios no deja las cosas a medias. Escúcheme bien. Dios no es de los que dejan las cosas a medias. Dios cuando empieza algo, Él lo termina. Pero en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra actitud. Pero como Dios no puede obrar enteramente, ciertamente no le damos libertad. Entonces, si continuamos poniendo esas trabas, entonces el Espíritu Santo se va a quedar en medio camino, ¿no? A pesar de que esa no es el deseo de Dios, esa no es la voluntad del Espíritu Santo, se va a quedar en el camino. Yo quiero decirte algo con respecto a la voluntad. La voluntad del hombre va íntimamente ligada, la voluntad del hombre va íntimamente ligada a lo que conocemos como el libre albedrío. El albedrío, que viene a ser la libertad que todos nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todos tenemos para tomar decisiones. Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado libertad. Dios no nos exige ni que le amemos, ni que le sigamos. Dios no nos exige. No nos exige. O sea, tú tienes libertad de venir al templo, de venir al culto. Tú tienes libertad para orar. Tú tienes libertad para hacer tu devocional en la mañana. Tranquilamente, si quieres te levantas temprano. Tú tienes toda la libertad que Dios te ha dado. O sea, Dios nunca, es más, Dios no exige nada. Dios no exige nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no funciona así. Muchas veces me sorprendo cuando leo de que hay religiones a donde Dios exige. No, Dios no exige, Dios. Mira, Dios quiere que tú dispongas tu corazón voluntariamente. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que hacen las cosas por obligación al final siempre se terminan cansando y abandonan el camino. Abandonan el camino. Y Dios lo que no quiere es precisamente que nosotros abandonemos el camino de la verdad. Dios quiere que nosotros sigamos hasta el final. Amén. Pero de la misma forma en la que Dios respeta nuestra voluntad, hermanos, quiero que escuchen bien esto. De la misma forma en la que Dios respeta nuestra voluntad, Él deja recaer sobre nosotros toda la responsabilidad por nuestras decisiones. Y tú sabes que siempre estamos tomando decisiones. Tomamos buenas decisiones, decisiones regulares, decisiones equivocadas, malas decisiones, peores decisiones.
tomando decisiones. Entonces, Dios nos da libertad, sí, para hacer lo que nosotros queramos. Pero también nos deja recaer sobre nosotros la responsabilidad de cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Bueno, a ver, eso es lo que tiene, porque no se puede tener todo. O sea, no se puede tener a Dios y no se puede tener la libertad para estar en el mundo. O sea, no se pueden tener las dos cosas a la vez, porque o estás con Dios o estás en el mundo. O estás participando del altar de Dios o estás participando de las cosas del mundo. Entonces, o tienes una cosa o tienes otra cosa, ¿no? Al final, Dios se encargará, al final del camino, digo, Dios, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Dios nos mostrará si las tantas decisiones que tomamos en el camino fueron buenas o menos buenas o medio buenas. Algunas decisiones Dios nos lo mostrará, pero otras decisiones, mira, yo te voy a decir una cosa, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el camino, ¿no? Lo vamos a ver en el diario vivir, lo vamos a ver en este tiempo. Una mala señal precisamente de una mala decisión que hemos tomado es precisamente una relación con Dios fría. Una relación desde lejos. Ya no buscamos a Dios como le buscábamos antes, cuando estábamos enamorados antes. Ya no le buscamos a Dios de la misma forma. Había una cierta complicidad, nos levantábamos temprano, no me importaba. Me levantaba de madrugada, no me importaba, porque estaba enamorado. Uy, voy a dormir poquito, pero no importa, porque ese momento tan especial con el Señor a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, uy, es que es algo especial. Y ya eso lo vamos dejando poco a poco, ya no lo hacemos, ya no tenemos esa comunión con Él. Entonces, mira, esas cosas, esas consecuencias sí que las vamos a ver en un tiempo inmediato casi, ¿no? Son consecuencias negativas, pero que nosotros mismos hemos tomado las decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Voy o no voy? ¿Abro la Biblia o no abro la Biblia? ¿La leo o no la leo? ¿Oro o no oro? ¿No? Son tantas cosas, ¿no? Pero los resultados los vamos a ir viendo casi al instante, ¿no? Pero antes de seguir profundizando en el tema de la voluntad, que es el tema del que vamos a hablar en esta mañana, la voluntad, no solamente la voluntad del hombre, yo también esta mañana voy a hablar principalmente sobre lo que es la voluntad de Dios. Pero antes de profundizar quiero hablarte de lo que es la voluntad, o lo que se entiende por lo que es la voluntad, ¿no? Dice el diccionario que es la capacidad humana para decidir con libertad. Eso es la voluntad. Es la capacidad humana, la capacidad que tiene todo hombre, toda mujer, para decidir con libertad qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. ¿Va? Generalmente, esas decisiones así las toman las personas que son maduras. No solamente maduras por los años, sino también maduras en el Señor. Yo de aquí no me muevo. Este es mi lugar, este es mi sitio, esta es mi iglesia. Aquí sirvo al Dios que yo conozco. Aquí le conocí y aquí le voy a servir, ¿vale? Y estamos allí, en las verdes, estamos allí, en las maduras, en los tiempos buenos, en los tiempos menos buenos, y seguimos allí firmes. Amén. Pero por lo general, hermano, la voluntad del hombre, escúchame, la voluntad del hombre no tiene que ver nada con la voluntad de Dios. Llega un momento en que tenemos que diferenciar la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, ¿no? Porque, a ver, nuestra voluntad es muy cambiante. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra cosa. Hoy estoy con Pepito, mañana estoy con Juanito, pasado estoy con Luisito. Así somos. Así somos. ¿Vale? Entonces nos movemos por emociones, nos movemos dependiendo del tiempo, dependiendo de las circunstancias. Así es como nosotros nos movemos. Hablo en general del hombre, ¿no? Dependemos de lo que está sucediendo en ese determinado momento de nuestra vida. Es decir, nuestra voluntad, hermanos, no es perfecta, nuestra voluntad es cambiante, siempre estamos cambiando de una forma, pero en cambio,
La voluntad de Dios es firme. La voluntad de Dios es eterna. Él dice, con amor eterno te he amado y he prolongado para ti mis misericordias. Eso es lo que Él dice. Él no cambia. Él no cambia por las circunstancias. Él no cambia por el tiempo. Él no envejece. Los preceptos de Él, los de hace 2000 o hace 3000 años, siguen siendo los mismos para hoy y seguirán siendo los mismos para de aquí a 1000 años si Cristo no viene antes, aunque lo dudo mucho. Seguirán siendo los mismos. Porque Dios es así. Porque Dios no cambia. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ah? La voluntad de Dios es buena. Repita conmigo. Es buena. Es agradable y es perfecta. Mire, entiendo lo de buena y agradable. Lo de perfecta, ese es su sello. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. ¿Vale? Entonces, eso es lo que sella esa capacidad, esa voluntad de Dios. ¿Vale? Nosotros no somos así, pero ni de asomo somos así. ¿Vale? La cuestión es que, a pesar de que la voluntad de Dios es buena, la voluntad es agradable y es perfecta, la voluntad de Dios, según dice la Biblia, estarán de acuerdo conmigo en que no siempre estamos dispuestos a aceptar esa voluntad. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que, a pesar de que la Biblia diga que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta, muchas veces yo no estoy dispuesto a aceptarla. ¿Está de acuerdo conmigo? A ver, ahora sí me he escuchado. Creo que antes no me entendió. Vale. Porque muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque muchas veces ocurren cosas, ocurren situaciones, llámese pérdidas, llámese matrimonio se rompió, usted es autónomo, perdió dinero, se le quedó en la calle, no lo va a volver a ver nunca en la vida porque no lo va a recuperar. Perdió la casa. Bueno, son situaciones difíciles y entonces cuando nos ocurren esas cosas a nosotros, cuando las vivimos en nuestra carne, cuando alguien nos abandona, cuando alguien nos deja, cuando alguien nos traiciona, entonces nosotros decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho mal? Y nosotros estamos enviándole mensajes a Dios, esos mensajes SOS, ayúdame Señor. ¿Qué pasa que Dios no me responde? ¿Me ha abandonado Dios? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Me ha dejado solo, me ha dejado tirado. Y nos parece que esa voluntad de Dios, que lo que está pasando en ese momento determinado en nuestra vida, es como que no corresponde, ¿no? Porque yo, la verdad es que, mire, yo soy un hombre bueno, mire, yo soy un hombre justo, yo oro todos los días, yo predico la palabra, sirvo al Señor, pero ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Como que no estamos dispuestos un poco a aceptar la voluntad de Dios cuando viene dura, ¿no? Cuando viene difícil, cuando los tiempos son complicados, ¿no? Pues, y cuando las cosas van bien, es fácil, ¿no? En cambio ahí la cosa cambia. Cuando las cosas van bien, decimos, ay hermano, yo acepto la voluntad de Dios. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. Claro, cuando las cosas van bien, cuando tienes un buen trabajo, cuando te pagan cada primero de mes, cuando no se te atrasan las cuentas, cuando tienes para pagar, cuando no tienes problemas en la casa, en la familia, cuando los hijos obedecen, son obedientes, cuando no dan problemas, cuando el marido te lava los platos, todo está bien. Entonces ahí decimos nosotros, ay hermano, yo siempre estoy sometido a la voluntad de Dios. Ahí es fácil decirlo. Ahí es muy fácil decirlo. Pero el problema está cuando las cosas van mal. Ahí tenemos nosotros también que seguir diciendo, yo me sujeto a la voluntad de Dios, yo me someto a la voluntad de Dios, yo obedezco a lo que Dios mande, lo que Dios diga.
Amén. Hermanos, yo no digo que aceptar la voluntad de Dios en circunstancias difíciles como las que acabo de decir sea fácil. En realidad, aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo va a ser complicado y va a llevar su grado de complicación y de dificultad. Porque el hombre, por naturaleza, no se quiere sujetar. El hombre por naturaleza, no quiere obedecer. Decíamos el día jueves, no nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que nos exhorten. El jueves lo decíamos, ¿no? Es que no nos gusta, no, a ver, a nadie le gusta. Es verdad, no nos gusta. Pero, también yo decía que de parte de Dios y de parte nuestra es una obligación exhortar, la exhortación, el llamado de atención, el aconsejar, el ayudar, el dirigir. Es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Y muchas veces solamente cuando el tiempo pasa, escúcheme bien, muchas veces solamente cuando el tiempo pasa y cuando las cosas se mueven de lugar, cuando las circunstancias ya no son las mismas, cuando el tiempo ha pasado y nosotros miramos hacia atrás y nosotros decimos, ah, mira, para eso fue que Dios hizo eso, para eso fue que Dios me sacó de allí. Para eso fue que Dios me dio este trabajo. Para eso fue que Dios me trajo a esta congregación. Para eso fue que Pepe me habló un día ahí en el parque de Jesucristo. Para esto fue. Y no lo entendemos. Hasta que pasa un tiempo. Como digo, las circunstancias se mueven, las cosas se mueven. Y vemos la vida. Vemos lo que ha ocurrido en nuestra vida, lo que ha pasado en nuestra vida, lo vemos desde una perspectiva diferente, desde un ángulo diferente. Entonces entendemos muchas cosas. Otras van a quedar sin revelación, otras van a quedar sin luz. Nunca las vamos a entender. Es difícil entender la mente de Dios. La mente de Dios está muy distante a la mente nuestra, nuestra mentalidad. Bien dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, dice que el hombre espiritual es el que va a poder discernir las cosas de una manera espiritual. El hombre carnal no va a poder. El hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Mas el hombre espiritual sí que va a poder. Y nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para eso, para poder discernir. El apóstol Pedro nos da un ejemplo de alguien que aún haciendo las cosas bien recibe golpes. Recibe golpes de la vida, de la gente, de los hombres, de los amigos, del marido, de la mujer, de lo que sea, de los hijos, en el trabajo. Bueno, siempre estamos recibiendo golpes, ¿no? Y yo entiendo que cuando recibimos los golpes por algo, porque hemos hecho algo mal, porque nos hemos equivocado, hemos pecado, porque ha ocurrido algo en nuestra vida, yo creo que hasta cierto punto la Biblia dice, y la ley dice que es merecido, se lo merece, ¿no? Pero la cuestión es que cuando un hombre que es justo, cuando un hombre que hace las cosas bien, o una mujer que hace las cosas bien, recibe palos y palos y palos y palos y palos, nosotros podemos llegar a pensar, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que yo me acuerdo hace muchos años cuando, yo tenía problemas en mi familia con mis hermanos. Y yo decía, verdaderamente que hay mucha injusticia en esta vida, decía yo. ¿Y dónde está Dios que no viene para mirar, para ver estas cosas que pasan? Decía yo, ¿no? ¿Dónde está Dios? Ojalá yo pudiera ver, decía, el final de esto, y yo pudiera ver cómo terminan esto. Pero estaba hablando de mis hermanos. Pero al final Dios demostró que no tenía que ser así. Que lo que tenemos que, como dice la palabra de Dios, encomendar a Jehová nuestro camino. Y Él va a tomar las mejores decisiones. Pues nosotros nos podemos equivocar y podemos equivocarnos mucho. Nos podemos volver justicieros. Y podemos equivocarnos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Dice el apóstol Pedro,
con inspiración del Espíritu Santo, dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Fíjate, dice, es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque padecer haciendo el mal, bueno, tú mereces un castigo. Todo el mundo merece un castigo, ¿vale? Pero si padeces haciendo el bien, es la voluntad de Dios, dice. Primera de Pedro 3:17. Y el versículo que voy a leer a continuación es como un complemento. Pedro mismo lo dice, unos versículos antes. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 dice: pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No sé si me estás entendiendo. Dice: pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es lo que acababa de decir, ¿no? Hay un castigo, te mereces un castigo por haber pecado, recibes una bofetada, te lo mereces. Pero dice: mas si haciendo lo bueno sufrís, escucha bien, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, no es cuestión de sufrir por sufrir, que ahora me callo, pero ya vas a ver después. Ahora me callo, me la estás haciendo, me la estás jugando, me la has hecho, pero ya vas a ver después lo que te voy a hacer. Espérate, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de sufrir el dolor, la persecución, la afrenta, y estamos hablando de soportar. Amén. Al final quiero que se quede con el pensamiento de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque tengamos que padecer, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer, Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la visión completa de nuestra vida. Nosotros no sabemos todo lo que está pasando, lo que va a pasar en nuestra vida, mas Dios sí lo conoce. Y como Dios lo sabe, aún en las situaciones más dolorosas de pérdida, Dios lo sabe, y Dios sabe por qué tiene que ser así. Tal vez alguien me puede decir: sí, oiga, pero ¿y por qué tuvo que morir mi esposo? ¿Por qué tuvo que morir mi esposa? Si era joven. Yo no lo sé. Denle un tiempo al Señor y tal vez el tiempo se lo muestre. Pero Dios, que es perfecto en las decisiones que toma, yo por lo menos he aprendido a no contender con Dios y a aceptar las decisiones que Dios toma. O Dios lo hace o Dios lo permite. Cualquiera de las dos cosas. Pero Dios está en todo. Siempre. Seguramente que los hijos de Jacob, cuando vivieron en Egipto, cuando Dios reunió allí casi 2 millones de personas, y dice que les tocó trabajar muy duro. Imagínense en ese sol ahí en el desierto. Trabajar muy duro, levantando ciudades para los egipcios. Y dice que por casi durante 400 años fueron esclavos y estuvieron allí. Llegó un momento en que ellos empezaron a clamar a Dios: oh Señor, envíanos un libertador, Señor, sálvanos, Señor, sácanos de aquí, Señor, estamos cansados ya. Somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Isaac, de Jacob, somos los herederos de la promesa. Pero Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Tal vez ellos no lo entendían. Tal vez ese no era el mejor lugar para reunirlos, ni las mejores condiciones. Pero Dios reunió allí casi a 2 millones de personas y las sacó de allí sin tener un sitio donde ir. Bueno, Dios no sabía dónde los llevaba. Ellos no tenían nada. Por tener no tenían nada. Porque para ese momento ellos ni siquiera confiaban en Dios. A la primera de cambio ya estaban diciéndole a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ni siquiera confiaban en Dios. Sin embargo, Dios los sacó para entregarles la tierra más rica, la tierra más fértil, donde había muchos ríos, donde había muchos campos. Era la mejor tierra. Dios había preparado la mejor tierra, claro, pero ellos tenían que hacer una cosa: ellos tenían que caminar
todo ese desierto, llegar allí, pelear sus batallas y apropiarse de la tierra. ¿Vale? ¿Quién los hubiera visto a ellos 40 años antes, lamentándose, gimiendo, clamando a Dios, libertad, libertad, libertad? 40 años después ellos estaban ya posesionados en la tierra prometida. ¿Saben lo que es eso? Esa es la voluntad de Dios, que muchas veces no la entendemos. Espero que hayas entendido el ejemplo. Ellos no entendían por qué tenían que sufrir eso. ¿Por qué tuvieron que caminar durante tanto tiempo? Bueno, los 40 años en el desierto fueron culpa de ellos. No sé si eran 11 jornadas, no sé si eran 9 jornadas, algo así, era lo que tenían que caminar, algo así como hoy en día. Y llegaban a la tierra prometida. Sin embargo, durante 40 años caminaron por desobediencia. Y esa es la consecuencia muchas veces de las malas decisiones que tomamos. Pero la voluntad misericordiosa, la voluntad maravillosa de Dios siempre va a estar allí. Ellos no sabían lo que Dios tenía preparado para ellos, pero Dios tenía eso, la tierra prometida. Luego en el año 40, en el año 33, hubo un hombre que persiguió al pueblo judío. Organizó una tremenda persecución, ¿no? Adolfo Hitler. Casi los exterminó. ¿Quién podría pensar que 70 o 80 años después, ese mismo pueblo que fue casi exterminado se convirtiera en una potencia, no solamente económica, sino también militar? ¿Sabes lo que es eso? La voluntad de Dios. Esa misma voluntad que Dios tiene para ti. Esa misma voluntad que Dios tiene para todos los que guardan su corazón para Él. Esa misma voluntad que Dios tiene para todos los que le aman, para todos los que le siguen, para todos los que le buscan. Esa misma voluntad. No solamente fue para el pueblo de Israel, porque ahora tú eres el pueblo de Dios. Tú eres la iglesia del Señor. Es decir, Dios tiene la misma voluntad contigo. Amén. La Biblia dice que Dios guarda y bendice a los que son suyos, a los que se preocupan de vivir en su voluntad. Y el salmista lo decía, en el Salmo 48, David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo hace usted la voluntad de Dios? Porque puede ocurrir que nosotros también podamos decir: pero si yo vivo en la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hace usted la voluntad de Dios? ¿Usted se agrada de la voluntad de Dios? ¿No le es gravoso hacer la voluntad de Dios? ¿No le es pesado hacer la voluntad de Dios? ¿Usted se agrada de la voluntad de Dios? ¿Usted se agrada? Gloria a Dios. Eso es importante. David era consciente de que el vivir en la voluntad de Dios traía bendición a su vida. Por eso también dice en el Salmo 143:10, dice: enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. No tenemos un mejor maestro que el Espíritu Santo. Ni el mejor predicador nos va a enseñar como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Amén. Más allá de mis capacidades, que son limitadas, más allá de mi entendimiento, que es limitado, yo necesito aprender de Él. Necesito aprender del Espíritu Santo. Necesito aprender del Señor, ¿no? Para poder hacer y para poder vivir en la voluntad de Dios. No es fácil. Creo que para nadie. No es fácil vivir dentro de la voluntad de Dios. La Biblia nos afirma, lo decía hace un momento, que el hombre natural no va a percibir las cosas que son espirituales. Más bien es el hombre espiritual el que las va a percibir, el que las va a entender. Cuenta el evangelista Marcos que en una ocasión estaba Jesús reunido en un sitio con aquellas personas que le seguían. Había una multitud ahí. Y de pronto llega su madre y llegan sus hermanos. Y le llama a alguien y le dice: dile al maestro que su madre y sus hermanos están aquí. Alguien le dice al Señor: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y entonces Jesucristo
mira a todos a su alrededor y dice, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, los que están aquí. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y ese es mi padre y es mi madre. Amén. ¿Entendemos entonces una cosa? Entendemos algo muy importante. Que para Jesús, por lo menos en ese momento, el lazo espiritual que le unía a esa multitud que estaba con él era mucho más importante que el nexo de sangre que le unía con su madre y con sus hermanos. Amén. ¿Lo entendimos? Dentro de la congregación muchas veces se va a generar una amistad profunda. Una amistad profunda que tenemos que preocuparnos muchas veces por cuidar. Que no le generen tropiezos o en malos entendidos, porque esas cosas ocurren dentro de la congregación. Y tenemos que preocuparnos de que esas cosas no ocurran. ¿Para qué? Para que no ocasionemos daño. Para que no dañemos a otras personas. Amén. Eso es importante. Cumplir la voluntad de Dios. En algunos momentos va a ser muy difícil. Lucas nos cuenta que en el capítulo 22, versículos desde el 39 hasta el 46, estando Jesús orando en Getsemaní, dice que oraba Jesús tan intensamente que el sudor que caía eran como grandes gotas de sangre. Estando en esa ferviente oración, en ese momento él pronuncia unas palabras. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, dice Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, no es que Jesucristo, entiéndame, Jesús estaba ahí, pero no es que él estuviera tan dispuesto a pasar el dolor de la cruz. Eso lo podemos entender por las palabras de Jesús. Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Es decir, evítame, Señor, evítame este trago amargo. Evítame, Señor, este mal rato. Evítame este momento doloroso, Señor, si puedes. Si puedes. Mas no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Es decir, aunque Jesucristo estaba allí y sabía lo que había ido, sabía para qué estaba allí, él tenía temor. En Juan 6:38, ese mismo Jesucristo pronuncia estas palabras: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escuchen bien, miren lo que dice Jesús, quiero que usted lo entienda. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, él no venía porque él se le había ocurrido. Él no vino porque él se lo propuso. Él vino porque el Padre se lo dijo. Hay que ir. Y él vino. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y vuelve a repetir Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese usted, en 3 versículos Jesucristo lo ha ratificado, que Él no había venido por Él, sino que Él había venido para cumplir la voluntad del Padre. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo va usted con la voluntad de Dios? ¿La va cumpliendo? ¿La cumple? Tal vez alguno puede decir, no, pastor, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pues. ¿Y a usted le interesa saber la voluntad de Dios para usted?
¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Ahora yo sí le digo una cosa, yo le podría ayudar, pero en usted tiene que haber un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. No solamente para oír, sino también para obedecer a esta palabra. Vamos a ver el primer punto. Mira, hermano, la voluntad de Dios fue desde el principio que Cristo Jesús tomara el lugar del Cordero. Un Cordero sin mancha, un Cordero sano, sin arrugas, puro, y derramara su sangre en el altar del sacrificio para de esa forma limpiarnos de nuestros pecados, lavarnos de nuestra inmundicia, que todos la tenemos. Y muchas veces, aún siendo creyentes y siendo cristianos, todavía seguimos cargando inmundicia. Y que por el precio de su sangre nosotros fuéramos comprados y redimidos. Y al tiempo que nos estamos limpiando, también somos adoptados como hijos de Dios. Fíjense, de no ser nada, de estar perdidos en el pecado, Dios nos rescata. Paga un precio, nos lava de nuestros pecados, nos sella el Espíritu Santo, nos hace sus hijos adoptivos. Esa es la voluntad de Dios. Aquí está, en Efesios capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que el mundo hubiera sido hecho, Él ya te conocía. ¿Cuántos años tiene el mundo? Bueno, no sé, 2000 de ahora más otros 3500, me parece como 5500, a pesar de que por ahí los científicos dicen que tiene como 40 millones de años, no lo sé. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuche bien, según el puro afecto de su voluntad, es decir, por amor. Por amor. A Él no le hemos de otra cosa que el amor. Versículo 6. Tú vas a ser para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Escuchen. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuándo? En este tiempo, cuando reúne todas las cosas en Cristo Jesús, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, hace 2000 años, ahí se empezó a revelar todo. Porque antes de Jesús lo que había eran profecías. Un profeta hablaba, el otro profeta hablaba. Pero a partir de Jesús se empezaron a revelar todas las cosas y todos los misterios, incluso el misterio de Jesucristo, el misterio de la salvación en Él. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Ahora usted conoce la voluntad de Dios. Ahora usted sabe que usted no es fruto de la circunstancia. Dios lo planificó su salvación. Dios lo organizó de tal manera, pero desde hace mucho tiempo, para que usted estuviera hoy aquí sentado, escuchando esta palabra, aprendiendo y creciendo. Amén. Amén. Segundo punto, la voluntad de Dios para su vida. Efesios 5:15 dice:
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Es decir, mira, vamos a meditar sobre esta palabra. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A la iglesia de Éfeso. No le está hablando a gente impía, le está hablando a gente convertida. Y a la gente convertida, así como ustedes, el apóstol Pablo les está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. No andéis como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Tú aprovechas el tiempo? ¿Aprovechas el tiempo? ¿Aprovechamos el tiempo? No aprovechamos el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, escucha, mira. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está, ¿no? ¿Estás siendo entendido de la voluntad de Dios? ¿Practicas lo que dice la Biblia? ¿Vives lo que dice la Biblia? Esto es interesante. Muchas veces nos preguntamos cómo Pablo pudo llegar a visitar el tercer cielo. ¿Cómo Felipe hablaba de esa manera? ¿Cómo era el evangelista Felipe, digo? No el hermano que tenemos aquí. ¿Cómo Esteban defendió su posición frente a los fariseos en el libro de los Hechos? ¿De dónde salió tanta sabiduría y tanto conocimiento? De Dios. Muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué yo no soy así? Porque no buscamos de la misma forma y con la misma intensidad. Tenemos que ser sinceros con nosotros. Ahí empieza todo. Tenemos que aprender a buscar a Dios de una manera, de una buena manera, de una mejor manera. Alguien me decía el otro día: tenemos que orar con sabiduría. Es verdad. Tenemos que orar con sabiduría. No podemos estar pensando que orar a Dios es venir a decirle a Dios aquí: sí, Señor, mira por mi familia, mira por mis hijos, Señor, el trabajo. Sí, es verdad. Pero eso lo podemos hacer en nuestro devocional en casa. Cuando venimos a una oración congregacional, nuestra oración tiene que ser poderosa. Amén. Nuestra oración tiene que ser poderosa porque venimos a interceder por las almas. Venimos a pelear con el diablo. A eso venimos. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y las circunstancias que vivimos. Versículo 18. No os embriaguéis con vino. Yo sé que ustedes no beben. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 19. Esta también es la voluntad de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y también con vuestros hermanos. No peleando, no disputando, no chismorreando, no destruyendo, no lastimando, no ofendiendo. Eso está bien para la gente de afuera, bueno, ni para ellos. Pero por lo menos se entiende que ocurra eso ahí afuera. Dentro de la iglesia eso es inadmisible. Para alguien que ha nacido de nuevo, mantener problemas y mantener rencillas vivas. Tenemos que mantener el corazón limpio delante de Dios, porque si no, no estamos dentro de la voluntad de Dios. Amén. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Esa es la voluntad de Dios para mí. Esa es la voluntad de Dios para todo aquel que se diga, se sienta, se crea un creyente. Tercer punto. Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Escucha bien, no nos quedamos allí. Seguimos leyendo. Dice, que os apartéis de fornicación. Eso fuera del matrimonio. En un hombre o en una mujer casada, eso se llama adulterio.
antes del matrimonio se llama fornicación. Dice, apartados de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Te voy a volver a leer el versículo 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya estás sabiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando Dios nos habla en esta cita bíblica, en esta cita puntual, está haciendo referencia a la cuestión sexual. Nosotros no podemos solamente centrarnos, porque este versículo habla solamente de eso. Nosotros tenemos que abrirnos en un abanico de posibilidades. Dice el Señor, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Apártate de fornicación, apártate de la mentira, apártate del engaño, apártate del adulterio, apártate del alcoholismo, ahora mismo se está usando una palabra. Se ha hecho muy popular en muy poco tiempo. Uy, esa persona es tóxica, dice. Apártate de los tóxicos. Pero cuando digo apártate de los tóxicos, cuando yo digo eso, me estoy refiriendo a esas personas que verdaderamente son un problema. Generalmente esas personas se encuentran allá afuera, se encuentran en el mundo. Aquí nosotros somos llamados, hermanos, a vivir en paz, a vivir en acuerdo. Somos llamados a amarnos, a respetarnos, a perdonarnos y a tener misericordia los unos con los otros. También por los de afuera, pero en la medida en que nos lo permitan. ¿Vale? En la medida en que nos lo permitan. Punto 4. Primera de Tesalonicenses 5:18. 5:18. Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tú eres agradecido? ¿Eres agradecido? Bueno, pues si eres agradecido estás en la voluntad de Dios. Por lo menos esta parte la estás cumpliendo. La anterior. Creo que el ser agradecidos, hermanos queridos, es algo que todos nosotros debemos aprender a cultivar. Debemos aprender a desarrollar, el ser agradecidos. Yo recuerdo que mi mujer le decía a mis hijos, que ya son grandes ahora, le decía, cuando alguien les daba algo, cuando alguien les regalaba algo, mi mujer le decía, ¿qué se dice? Y mis hijos decían, gracias. Gracias, decían. Estaban aprendiendo a decir gracias, estaban aprendiendo a ser agradecidos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la verdad es que en general el hombre es desagradecido o malagradecido, o como tú le quieras decir, por naturaleza. Somos así, no lo podemos evitar. O sea, mira, no somos buenos para reconocer cuando alguien ha hecho algo en favor de nosotros. Es que no tenía que hacer, decimos. Estaba obligado a hacerlo. Es que no le quedaba de otra. ¿Ah? Así somos. No somos agradecidos. Yo a mi mujer, de verdad agradecido porque ella está, a pesar de que muchas veces está mal, está enferma y esas cosas, ella siempre está allí, ella siempre está ahí conmigo, ella siempre está. Yo soy agradecido con ella y de verdad con Dios, porque me dio una esposa, una compañera, una amiga, a veces media madre. Ella es todo. Agradecido con Dios por eso. Yo creo que ella es el mejor regalo que Dios pudo haberme dado. Yo no sé si tú sientas lo mismo. No mires a tu mujer ahora. No la mires. Quinto, otra de las cosas que quizás tal vez no le estamos dando la importancia, ¿no? Es a la forma en la que estamos sirviendo en el ministerio. Tal vez pensamos que es que aquí no hay nadie más como yo, porque si no me lo dan a mí, desde aquí se lo va a dar, ¿no? Y la cuestión es que nosotros tenemos que ser agradecidos y no pensar
que nosotros nos merecemos algo, que nosotros no nos merecemos ese reconocimiento. ¿Y por qué no me lo agradecen? ¿Y por qué no me lo reconocen? Soy un agradecido con Dios por el llamado que me hizo, por el ministerio que me ha dado. Y yo quiero servirle a Dios siempre con buena voluntad. Y eso es algo que en la vida del creyente no debe cambiar. Siempre servir a Dios con buena voluntad. Porque para mí, Dios solamente tiene cosas buenas. A mí Dios solamente me trata con amor. Me ha dado, para mí, me ha dado lo mejor. Yo lo veo así. Me ha dado a mí lo mejor. Efesios 6:7 dice: sirviendo de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Ahora pregunto, ¿cómo estás sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo con buena voluntad? O como decía el apóstol Pablo, sirven al ojo del hombre. A Dios tenemos que servirle con buena voluntad, con un buen corazón, con una buena disposición. Punto 6. Y esto es algo que Dios me ha estado enseñando en este tiempo, con la enfermedad de mi esposa. Tenemos que saber que aún llevando vidas piadosas, aún tratando de hacer bien las cosas, muchas veces cuando nosotros pedimos algo a Dios, puede ser que Dios tarde, o puede ser que Dios no las conceda. No nos las conceda. Puede ser. O sea, hermanos, nosotros tenemos que aprender a entender y aceptar la soberanía de Dios. A ver, la palabra de Dios me dice pide con fe. Yo pido con fe. ¿Vale? Yo pido con fe. Yo pido creyendo que Dios me lo va a dar. ¿Qué es lo mejor? ¿Vale? Entonces, yo tengo que entender eso. Esa parte también la tengo que entender. Nosotros quisiéramos que Dios nos responda a la primera oración. O sea, me está doliendo, miren, me está doliendo aquí, y yo me pongo la mano aquí y yo digo, Señor, quítame el dolor y ya está. ¿Vale? Nosotros quisiéramos que fuera así. Al primer dolor, me pongo la mano y digo, Señor, quita el dolor y ya está. Mira, bien, qué bien, ya estoy bien. Pero muchas veces no va a ser así, hermanos. En Hebreos 10:36, la palabra de Dios dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esperar con paciencia. Primero, esperar con paciencia, después de haber hecho la voluntad de Dios, a ver qué es lo que pasa. Obtengáis la promesa. Amén. O sea, no quiere decir que tú, no, es que yo voy a la iglesia, yo soy un creyente, yo predico en el bus, en el metro, Dios me lo tiene que conceder. Por ahí escuché a alguna cantante famosa que dijo, no vamos a aceptar un no por respuesta. Y eso es tremendo. Porque ¿a quién le estaba hablando? ¿Algún hermano? ¿Al pastor? No, le estaba hablando a Dios. ¿Y cómo le podemos decir eso a Dios? No vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Cuántos están esperando que Dios mueva las aguas como ahí en el estanque de Siloé el ángel movía las aguas? ¿Cuántos están esperando recibir una bendición? ¿Cuántos están esperando pacientemente que Dios obre de alguna forma en sus vidas? ¿Cuántos están esperando con fe? Tenemos que seguir esperando pacientemente que Dios lo va a hacer en su tiempo, porque tenemos que respetar los tiempos de Dios. Punto 7. La importancia de pedir conforme a la voluntad de Dios. Mira que te estoy diciendo la voluntad de Dios para tu vida. ¿Vale? Si lo estás entendiendo, ¿no? La voluntad de Dios para tu vida. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis,
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Me centro en esa parte. Pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas veces pedimos y estamos años pidiendo y no nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo no es bíblico. Y no nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo no va a edificar nuestras vidas. No nos va a bendecir, no nos va a ayudar de ninguna manera, ni en nuestro crecimiento espiritual, no nos va a ayudar a superar aquel bajón que estamos viviendo, aquella situación de crisis que puede estar viviendo el matrimonio, no nos va a ayudar a superar esas cosas. Pedimos y no recibimos, y no nos damos cuenta que si no recibimos es porque no está dentro de la voluntad de Dios. Hermano, lo importante, necesitamos alinear nuestra voluntad a Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para mirar como Dios mira, para sentir como Dios siente, para amar como Dios ama, para pedir como pediría Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. De la misma forma. ¿Sabes cuál es la única garantía de que tú recibas lo que tú estás pidiendo en oración? Que tú recibas, que tú pidas lo que a Dios le agrada, que tú pidas según la voluntad de Dios. Esa es la única forma de que tienes garantía de que vas a recibir de parte de Dios. Entonces, de tal manera, empieza por la salvación. Usted de mi consejo, empieza por la salvación, es lo que yo hago. Porque la Biblia dice, en 1 de Juan 5:14 me parece que dice, y esta es la confianza que tenemos, en que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Es decir, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, la Biblia dice también que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Entonces pido salvación. Y entonces pido por la esposa. Y entonces pide por el marido. Y entonces pide por los hijos. Yo estoy viendo ya mi milagro. Amén. Cuando tú ores a Dios, haz lo que yo hago al final. Y yo le digo, Señor, y que mis ojos lo puedan ver, Señor, que mis ojos lo puedan ver. Y que yo lo pueda disfrutar. Amén. Amén. Gloria a Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice, no queriendo, ese era el versículo que lo estaba diciendo de cabeza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pedir a Dios salvación por los hijos, por la familia. Punto 8. Hasta ahora hemos hablado de los que niegan y de los que quieren conocer la voluntad de Dios. Que esos deseos se cumplan. Espero que hayas entendido cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que tienes que hacer. Porque, hermano, sería triste que ahora que conoces la voluntad de Dios no la hagas, no la cumplas, no la vivas. Si ya conocemos ahora la voluntad de Dios, es para obedecer. Amén. Lo que me anima en esta palabra, hermanos queridos, es que conociendo la voluntad de Dios, ya no cometamos más errores. No vivamos de una manera equivocada. Yo creo que el conocimiento nos ayuda a nosotros a vivir en santidad, a no cometer los mismos errores que hemos venido cometiendo ya desde antes, a vivir con un corazón dispuesto. Dios nos ama y Dios nos perdona cuando verdaderamente nos arrepentimos. Dios nos levanta, Él no quiere vernos en el suelo, Él quiere vernos levantados. Ahora la cuestión es, ¿tú quieres levantarte? ¿Tú quieres levantarte? ¿Tú quieres levantarte? ¿Tú quieres levantarte? Todo aquel que se quiera levantar, Dios le va a levantar. Es necesario. Y es necesario conocer la voluntad de Dios.